Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Y vamos a estar realizando una entrevista, es prácticamente un testimonio también de la Cruzada Nacional de Alfabetización. 23 de agosto vienen miles de jóvenes ya con el éxito de haber alfabetizado en las montañas en 1980, una epopeya que tuvo un impacto mundial. Gracias por estar aquí con nosotros. Y él, como lo ven, con su gorra, con la cotona característica de cómo fuimos a la cruzada. Digo fuimos porque yo también fui parte de esta historia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Elsa, por invitarnos una vez más a estar aquí en tu prestigioso programa en el canal. Y bueno, sí, hablar de la Cruzada Nacional de Alfabetización es hablar de el hecho o el proyecto más humano que se realizó pues en este país en el ámbito educativo, cultural y pedagógico. Considero pues que la Cruzada Nacional de Alfabetización, como vos lo mencionabas muy claramente, es una epopeya que nos hizo merecedores por parte de la UNESCO, que la denominó la Cruzada Nacional de Alfabetización como la movilización y participación popular más grande del siglo XX. Ese fue el primer reconocimiento que nos hizo la UNESCO. ¿Por qué? Porque jamás en ningún país de Latinoamérica ni del mundo tantos vigores dispersos se unieron en un objetivo común, que era erradicar el analfabetismo de nuestro país, y más de 115,000 jóvenes, entre ellos vos y yo, que fuimos alfabetizadores, ¿verdad? Unos en el EPA, otros en el MOA, pero éramos alfabetizadores, otros en los GUAS, en los guerrilleros urbanos de la alfabetización, todos unidos, ¿verdad?, por un objetivo común, que era llevar el pan del saber y la luz de la enseñanza a todos los rincones de nuestro país. Hicimos una hazaña extraordinaria. En 5 meses logramos reducir el analfabetismo que nos heredó el somocismo del 50.3% más o menos a un 12.9%. Esa hazaña yo podía denominarla apoteósica, esa hazaña extraordinaria de la juventud nicaragüense, ¿verdad? Es algo extraordinario, pero tiene una lógica. El motor de un país, quien hace los cambios en un país, son la juventud. Pero algo bien importante que se dio, además que enseñamos a leer y escribir, es la conexión que se dio entre la ciudad y el campo. Nosotros no conocíamos el campo ni nos imaginábamos remotamente cómo vivía esa gente. Exactamente, Elsa. Nosotros íbamos los jóvenes de lo conocido que era la ciudad a lo desconocido que era el campo. Nosotros íbamos a enfrentarnos a una realidad que no era la que nosotros vivíamos cotidianamente. Íbamos a convivir con los campesinos, con las familias campesinas que nos tocaba a cada uno de los alfabetizadores vivir, y teníamos que compartir con ellos, además de su humildad, además de su gran amor, de su ternura, de su forma de ser, teníamos que compartir sus necesidades, porque el campesino tenía 1000 necesidades. Incluso había lugares donde fuimos a alfabetizar, donde por primera vez miraron el azúcar, o miraron la sal, o miraron el aceite. No, ya, o sea, no existían esas cosas en esos lugares, entonces para ellos era el jabón. El jabón, exactamente. Ni siquiera el papel higiénico. Y ya hicimos letrinas. Exactamente. Entonces, todo eso vino a crear eso que vos decías, esa interacción, esa relación entre el campesino y los jóvenes urbanos, digamos, los jóvenes de la ciudad, que nos hizo entender realmente y a tomar un poco una conciencia clasista. Comenzamos a entender lo que era la pobreza, a entender lo que era el trabajo del campesino, levantarse a las 4 de la mañana, ir a trabajar y ya regresar a la 1. Ya a la 1 o 2 de la tarde el campesino ya dejó de trabajar, pero si desde las 4 está en labores, ¿verdad? Y logramos entender que todo eso que todos los días nos comemos tan rico, ese gallo pinto, ese queso, esos frijoles, ese arroz, las tortillas, el pan, todo eso es a base de un esfuerzo extraordinario de esa fuerza laboral llamado campesinos de nuestro país. ¿Has escrito a propósito de esta jornada
de aniversario, hemos hablado de pedagogía y no hemos visto qué significó políticamente la cruzada. Sí, para este aniversario voy a compartir algo así como un ensayo, un escrito, ¿verdad?, de mi autoría, que lo denominé La Cruzada Nacional de Alfabetización, un proyecto político con enfoque pedagógico. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y vamos a seguir hablando siempre de la parte académica, de la parte pedagógica, lo que significó el enseñar a leer y escribir, lo que significó, pero también hay que entender que el contexto en que se da la Cruzada Nacional de Alfabetización se da 8 meses después del triunfo de la Revolución Sandinista. Y entonces este era un proyecto de la revolución, un proyecto vanguardizado por el Frente Sandinista. Fue una jornada organizativa increíblemente grande y además manejada por jóvenes. Así es, o sea, la cruzada fue la primera tarea que el gobierno revolucionario le entregó a la juventud nicaragüense. A la juventud, y lo quiero dejar muy claro, a la juventud nicaragüense independientemente de su ideología, porque en ese momento en la cruzada no importaba si era joven, cristiano, evangélico, católico, mormón, incluso, o si eras conservador, liberal, sandinista, etcétera. Ahí nos unimos todos sobre un proyecto nacional que era reducir los índices de analfabetismo de este país. Entonces, la cruzada tenía 2 objetivos fundamentales, uno pedagógico y uno político. El pedagógico era resolver el problema social del flagelo del analfabetismo. Ese era un objetivo, pero el otro era crear las bases para establecer el nuevo sistema educativo revolucionario, donde hubieran nuevos valores, donde se hablara del hombre nuevo, aquel hombre nuevo que te enseñaron a vos y a mí, que salió de aquel maravilloso libro de Omar Cabeza, La montaña es algo más que una estepa verde, y todos queríamos alcanzar al hombre nuevo, todos queríamos ser como Tello. Creo que ese era el personaje del hombre nuevo del libro de Omar. Entonces, la cruzada tenía un fin político. Hay que dejar claro algo. No existe educación en el mundo que no sea política. Todos los sistemas educativos son políticos porque responden a los intereses de los gobernantes que están en el poder. Y en aquel momento, si el gobierno encabezado por el Frente Sandinista y que había una junta de gobierno, pero estaba encabezada por el FSLN, lógicamente que el proyecto tenía una orientación sandinista. ¿Y dónde lo vemos más claramente? Se ve más claramente en la cartilla El Amanecer del Pueblo. Sí. Cada lección tenía un mensaje, y un mensaje político, porque cada una de las lecciones tenía una imagen. Voy a recordar 2 nada más. La primera lección era sobre Sandino, y entonces aparecía la imagen de Sandino y decía Sandino, guía de la revolución. Desde ahí hay un mensaje. La segunda, Carlos Fonseca, continuador, y también enséñales a leer. Desde ahí hay un mensaje ya político de que realmente se quería, con la Cruzada Nacional de Alfabetización, lograr que los campesinos y obreros que no sabían leer y escribir, que habían estado en la oscurana, pudieran convertirla en claridad, pero además que tomaran conciencia de clase de que realmente ellos son los pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de este país. Miles de jóvenes que participamos en esa epopeya, en esa gran Cruzada Nacional de Alfabetización, cambió nuestras vidas, cambió nuestro ser, nuestra visión del mundo, y ahora muchos estamos regresando a visitar a nuestras familias. Como le decía él, yo estoy visitando a mi familia que me recibió también por meses, que se constituyó en mi familia, las estoy visitando ya después de 43 años, ¿verdad? O 44 estamos. 43. 43 años. Me decías que hay otros. Es que hay otros grupos, como un grupo de compañeros que estuvieron en Bocay, que también van a visitar. Hay otros compañeros y compañeras, tanto del MOA como del EPA, que organizan
también así excursiones o viajes y van a visitar esos lugares. Lógicamente que después, en los años 80, después de la cruzada, quizás en el 81, probablemente en el 82, había un auge de ir, sí. Pero después cuando comenzó a ponerse más dura la situación con la contra y la guerra, ya no se podía ir. Pero también es importante recordar algo, en esto de la cruzada, cayeron 59 brigadistas, o sea, 59 héroes y mártires de la alfabetización, y el digamos, el héroe más emblemático de todo esto es Giorgino Andrade. Pero es porque Giorgino fue masacrado y asesinado por, en aquel entonces, los Milpa, las milicias populares antisandinistas, que luego este era el embrión de la contrarrevolución. Los Milpa agarraron a Giorgino, lo ataron a un árbol y lo mataron con un punzón de hielo, así. Eso es algo, una barbarie, eso es algo, y entonces, pero lo hicieron con una intención, desmotivar y que todos los brigadistas, todos los que estábamos en la cruzada, nos desmovilizáramos, sintiéramos temor, miedo y hubiera una desbandada. Gracias a Dios, la sangre de Giorgino nos hizo más fuertes, porque después de que hubo, y tengo que decirlo aquí porque hay que reconocer las cosas, después que muere Giorgino, hubo un discurso que todos lo recordamos del comandante Tomás Borges, donde él dijo en ese discurso: vamos a ser implacables contra aquellos que atenten a tocarle un pelo siquiera a un alfabetizador. No vamos a permitir que muera un alfabetizador más y los alfabetizadores vamos a seguir en la lucha. Ese discurso de motivación logró que los miles de alfabetizadores, en vez de desertar, siguiéramos adelante. Y logramos bajar los índices de analfabetismo a 12.9%, y que nos logró con esa hazaña que nos declararan Nicaragua territorio victorioso contra el analfabetismo. Hago esta aclaración porque muchas veces se confunde como que fuimos territorio libre. No, según los parámetros de la UNESCO, para ser territorio libre de analfabetismo se necesita tener menos del 5%. Nosotros llegamos al 12.9, o sea, dábamos cerca de los 13. Sí. No éramos libres, éramos victoriosos contra el analfabetismo. Aclaro esto porque muchas veces la historia hay que saberla contar, la historia hay que saberla interpretar, ¿verdad? Y es importante estar claro de que habían tres cosas importantes que vos lo dijiste. La cruzada permitió, en el teatro pedagógico que se dio, permitió la organización, la participación y la movilización de los jóvenes, que fue lo que hicieron y convirtieron la oscurana en claridad. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, amigos y amigas televidentes. Mi saludo a todos aquellos jóvenes en aquel entonces. ¿Cuánto tenías? ¿No? Tenía 18 años. Sí, yo tenía 20 años, entonces tan jóvenes que éramos y fuimos con esta experiencia que no olvidaremos jamás. Yo la denomino el bautismo pedagógico y político de todos los jóvenes que participamos en la cruzada. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas televidentes, y continúen con nuestra programación.